Buenas tardes, mi nombre es Leslie Álvarez, estudiante de la carrera de Derecho, sección C1. Hoy les voy a hablar sobre las nociones generales del derecho penal y la teoría del delito. El derecho penal, según Moslin, es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia. Derecho penal, desde un punto de vista objetivo, se entiende como una parte del ordenamiento jurídico integrado por las normas jurídicas reguladoras del poder punitivo del Estado, el ius ponendi. Desde una vertiente subjetiva, el derecho penal también se entiende como la potestad de castigar derivada de las anteriores normas que corresponden de manera exclusiva al Estado. La fuente del derecho se suele citar como fuente de conocimiento la ley, la jurisprudencia, la doctrina en materia penal en Venezuela. Rige el principio de legalidad de los delitos y las penas, y es la ley penal la única fuente directa del conocimiento. Solo la ley penal describe los delitos y las sanciones aplicables a las personas que cometen los delitos. El principio legalista está consagrado tanto en la Constitución como en el Código Penal. Clasificación de las fuentes del derecho. La primera es la fuente de producción. La fuente de producción es la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas penales. Las fuentes del conocimiento están divididas en fuente de conocimiento directa, que es la única fuente donde rige el principio legalista, es la ley penal. La indirecta no crean por sí mismas normas jurídicas, pero cumplen con las siguientes funciones. Cooperan en la debida interpretación y correcta aplicación de las normas. Colaboran en la debida reforma y en la correcta modificación de las leyes penales. Seguidamente tenemos las características de la ley. La ley es exclusiva porque es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal porque consagra la garantía de la libertad. Solo entra en juego cuando una persona comete un delito. Es obligatoria porque obliga a las personas que están en el territorio de la República y en ciertos casos la ley penal se aplica a los autores del delito perpetrados en el extranjero. Es ineludible porque solo puede ser derogada por otra ley penal. Los jueces no pueden derogarla. Es igualitaria porque rige igual en todos los casos a todas las personas, sin condición social, sin diferencia de raza ni de sexo. Es constitucional porque si una ley no se adapta a la Constitución, puede ser atacada por el recurso de inconstitucionalidad. Análisis del principio de legalidad. Primer principio, tenemos el principio de exclusividad. En virtud del principio legalista, la ley penal es la única fuente del derecho penal. Tenemos el principio de exclusión. Esta es eliminada porque, según el principio legalista, para que un acto sea delictivo tiene que ser idéntico a uno de los actos previstos y no solo semejante. Tenemos el principio de retroactividad. No se puede aplicar a los actos anteriores a su entrada en vigencia, a menos que favorezca al reo. Seguidamente tenemos la fase de aplicación de la ley penal. Tenemos la validez espacial, que sirve para determinar cómo se aplica la ley penal de un determinado estado, es decir, qué espacio físico se aplica y hasta dónde se extiende la jerarquía. Tenemos la validez personal, que es el principio de igualdad ante la ley, que se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución. A continuación, tenemos la definición del delito conforme al Código Penal venezolano. El Código Penal venezolano no establece de forma expresa una definición legal del delito, pero el doctor Hernando Grisante Aveledo recurre al artículo 1 del Código Penal venezolano que prevé el principio de legalidad y también el artículo 61 que constituye la norma rectora de la responsabilidad penal en nuestro Código Penal venezolano. Y partiendo de estas define el delito como las acciones u omisiones previstas por la ley y castigado por ella con una pena. A continuación tenemos la teoría del delito o intercriminis. La teoría del delito estudia las características comunes del delito. Las características específicas del delito son estudiadas por la parte especial del derecho penal. El delito en sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen el delito como toda aquella conducta contraria al ordenamiento jurídico de la sociedad. Seguidamente tenemos los elementos primarios. El principal es el sujeto.
El sujeto es la persona individual con capacidad penal que realiza las conductas típicas. Aún en los casos de asociación criminal, las penas recaen solo en sus miembros integrantes. Tenemos el objeto del delito, puede ser la persona individual o colectiva, los animales y las cosas inanimadas. Los elementos secundarios tenemos la acción, que es la conducta voluntaria, que consiste en un movimiento de ese organismo destinado a producir ciertos cambios. Tenemos la tipicidad, que es la adecuación del acto humano voluntario ejecutada por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. La antijuricidad es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de las normas penales, lesionando o poniendo en peligro bienes o intereses tutelados por el derecho. La culpabilidad es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable. Tenemos el elemento circunstancial como la pena, que es el castigo o el reproche social que recibe el delincuente. Esta pena puede ser privación de libertad o la prohibición de la actividad. Muchas gracias por su atención.